Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les voy a compartir un podcast de dos de los mejores que han enfrentado al sistema a nivel mundial, que nos están diciendo las cosas como son. Son dos médicos, son doctores y son nutricionistas, especialistas en metabolismo, especialistas en estudiar los procesos metabólicos, la nutrición, etcétera. Tienen mucha credibilidad. Estas personas tienen todos los estudios que un ser humano puede hacer en un área, el área de la alimentación, en el sistema, en la salud. Y aquí les dejo esto. Escuchen bien y analicen bien, porque estos son dos de los pocos que están combatiendo para que se diga la verdad acerca de muchas cosas. Oído. O la medicina cambia, o la nutrición cambia, o desaparece. ¿Tú qué crees? ¿O qué hay que hacer para que esto cambie? Porque si seguimos con los médicos que tenemos actualmente y los nutricionistas que tenemos actualmente, vamos a seguir enfermos. El problema, Jorge, es que no depende de los médicos, depende de los políticos. Lamentablemente, por el sistema en el que vivimos, y te lo dice alguien que ha estado en todas esas aristas, del lado de la empresa, del lado del gobierno, del lado de la gente, de todos los lados posibles, las políticas de salud dependen de políticos, no de médicos. Ahora, ¿de qué médicos se sirvan esos políticos para llegar a esas conclusiones que luego apliquen a la población? ¿Y qué tan independientes quieran ser de una industria que pone todo el dinero del mundo a sus pies? Antes sobornaban políticos, ahora los ponen ellos. ¿Qué te puedo decir? Eso está ahí a la orden del día. La directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ente que regula, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, a los refrescos que todo el mundo conoce, Ángela López de Sá, ese es su nombre, fue directora y de ahí pasó a dirigir la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que entre otras tiene que regular su antigua empresa. Y eso aquí ocurre con otras tantas empresas. Ocurre con que en su directiva tiene a agentes, al director de Reuters, que es una agencia de noticias mundialmente famosa, que crea notas de prensa todos los días que luego salen en todos los medios de comunicación. Si él mismo puede estar en la junta directiva y en la gerencia, ¿tú qué crees que vas a ver en las noticias? Eso es lo que afecta a la política y a los medios de información. Y eso puede más que cualquier médico, porque eso es lo que hace que cuando hay políticas como la pirámide o como cualquiera de esas guías alimentarias que lo único que hacen es confundir, y que hacen las propias empresas, y los políticos aprueban para que se aplique a la población, y la prensa luego saca en las esas y las defiende a capa y espada y te pone de conspirador o de sabe Dios qué cosa cuando tú vas en contra de ellas. Eso no hay médico que lo arregle. Por supuesto hay médicos que se van a alinear del lado del gobierno, o porque les conviene, o porque son idiotas útiles, como lo llamaba Lenin, que es decir, nosotros decimos una cosa, hay gente que se lo cree y aparte la defiende sin que nosotros les paguemos nada ni nada. A eso lo llamaba Lenin idiotas útiles, gente que se cree lo que ellos les decían y además lo defendían a capa y espada con otros ciudadanos a los que le hacía el mismo daño que a ellos. Tú no puedes ni controlar a los idiotas útiles que dentro del campo de la nutrición, de la medicina, de la farmacia se van a alinear con esos actores de la política y de la empresa que tratan de imponer sus intereses. Yo no creo que estén aquí para matarnos ni para despoblar el mundo, simplemente están aquí porque cotizan en bolsa. Y no van a cotizar más en bolsa porque tú tengas mejores parámetros sanguíneos, van a cotizar más en bolsa porque vendan más. Se deben a sus accionistas. Y esa es la única forma de corregir eso y que a nosotros nos llegue una nueva ciencia, como tú bien decías, es que los políticos cambien y tengan integridad, la suficiente integridad como para mirar hacia atrás y empezar a decirle a la empresa, tú, auditoría, tú, demuéstrame que esto sirve, tú, llevas 15 años inyectando esto, tú, porque has permitido que haya 75 vacunas distintas que nadie ha probado, porque tú puedes probar una, pero ¿quién prueba las 75 juntas? Es la misma... La pregunta, bien, esa pregunta me encanta, que te la voy a hacer de una vez, pero antes de hacértela yo le dije a mi hijo que estudia medicina, le dije, sal de la carrera, quiero decir, ve por tu cartón y luego aprendes medicina, ¿no? O sea, coge unas buenas básicas y luego aprendes medicina por fuera. Y es lo que tú y yo queremos decirle a la gente, ¿no? Que cada uno tiene que ser su propio médico. Y esto no es un podcast
o un episodio para decir a la gente qué debe o no debe hacer. Es qué aprendo yo para saber qué debo hacer, porque ni la responsabilidad es tuya ni mía con lo que nos está escuchando. Y aquí viene la otra pregunta. Entonces, desde hace muchos años, más de 100 y pico de años, existen las vacunas. Tú tienes un hijo con autismo. No. Siempre lo has dicho. No, o en un espectro. No, tampoco. O sea, podría haberlo estado si yo no hubiera hecho las cosas que hice. Pero de que tiene algún tipo de daño neurológico a causa de eso, yo no tengo duda. La pregunta es... Pero no es notable. Yo lo sé porque yo estaba con él. Pero salió hace poco unos estudios diciendo que el 90%, más del 80% de todos los niños autistas en América eran secundarios a vacunas. Y eso abre un espectro grandísimo en mí y en ti como padres, porque nos están obligando a colocarle, como tú dices, 75 vacunas. Ojo, no estamos diciendo que a los niños no hay que vacunarlos, pero sí hay algo que está pasando con las vacunas. No hay duda. ¿Qué está pasando? No hay duda. Primero, que no se han estudiado convenientemente. Aunque parece un axioma indudable que son los fármacos más estudiados. Mentira. Mentira. El que lo diga no tiene ni idea de investigación ni de ciencia. Porque ningún comité ético va a aprobar que tú hagas un ensayo con un grupo de niños que no tome la vacuna y que se espere a ver qué pasa. Porque si están diciendo que las vacunas son tan importantes, ¿qué comité ético te va a aprobar un estudio donde un grupo no se vacune? Y tú veas lo que le pasa. Y si le pasa algo que no podemos experimentar con seres humanos, con lo cual no se estudian como el resto de medicamentos. Para empezar por ahí. Segundo, las vacunas van cambiando. No son las mismas que nos inyectamos tú y yo. El que piense eso tiene otra tremenda ignorancia, como lo de la leche materna. Y como no saben, pues hablan de más. Porque los componentes que hay ahora no estaban cuando tú y yo nos vacunábamos. Y ahora hay muchísimas más. Y que además se inyectan de 5 en 5, de 3 en 3. En una sola visita te pueden poner 3, 4, 5, 6. Y eso no está estudiado. Y a mí no me importa lo que usted me traiga sobre la vacuna del tétanos. Si usted va a administrar la vacuna del tétano junto a la de la polio, junto a la del rotavirus, junto a 3 más, eso no lo ha estudiado nadie, perdóneme. Nadie. Y usted no sabe los efectos que esos pueden tener, porque no hay estudios que hayan hecho todas esas combinaciones. 72 distintas. La mayoría de ellas ridículas, como la de la hepatitis B el primer día de vida, que fue la que se llevó mi hijo y a la que yo le achaco todas esas cosas, porque yo vi el efecto que tuvo mi hijo inmediatamente ese día, cuando yo me desperté y me lo devolvieron, porque yo me dormí con el niño encima y el niño tenía una cara, cuando me lo trajeron tenía otra, y tenía fiebre, y pasaron cosas que yo reconozco como una reacción y que probablemente eso fue. Pero, y tú puedes hablar con miles de madres. Hace una semana tuve la suerte de hablar en el Congreso, en el tercer Congreso Mundial de Autismo, y yo hice la pregunta: ¿quiénes de ustedes han tenido un episodio con las vacunas en el que su hijo fue uno cuando entró y otro cuando salió y ya nunca más volvió a ser el que ustedes llevaron a ese sitio? Y te digo que el 90% de la sala levantó la mano y gritaron y se enfervorecieron, porque todas lo saben. Es el elefante en la habitación y eso se va a terminar demostrando. No hay cómo esconderlo. Y la única forma en la que han podido taparlo es con la connivencia de los políticos corruptos que lo han querido tapar. Y que ahora en la audición de Kennedy se ha visto perfectamente quiénes son los senadores que trataban de impedir esa investigación, quiénes son los senadores que están pagados por la industria de la farmacia, y ya se saben los números, ya se saben las empresas que le pagan, ya se saben por qué. ¿Y eso aquí es legal? Entonces, ¿yo qué hago como padre? Porque deben haber algunas vacunas que yo sí debo. Porque por lo menos yo siempre he dicho, es muy difícil. Si a mí un perro me muerde a mi hijo, yo de una le coloco la vacuna de la rabia. Porque yo he visto pacientes con rabia y la mortalidad es del 100%. Pero tú le pondrías la vacuna de la rabia junto a la de la tos ferina. No. Solamente la de la rabia. Porque pues, a ese efecto fue. Por eso voy allá. ¿Quién nos puede dar una respuesta o tenemos que esperar muchos años? Yo no creo que tengamos que esperar mucho. Yo creo que en los próximos 4 años vamos a saber mucho más de lo que sabemos ahora y de fuentes mucho más confiables, y eso nos va a ayudar a tomar una decisión. Porque incluso en la tecnología de ARN, el propio Robert Malone, que fue el que descubrió esa tecnología, está diciendo
cuidado con lo que están haciendo con mi tecnología, que yo no la inventé para eso, y él es el primero que está en contra de que esas vacunas de ARN sigan administrándose a las personas, al menos hasta que sepamos ciertas cosas. Porque yo me pregunté ahorita mucho en esto último, no hablemos de, en este último virus que pasó, pues que comenzaron a vacunar los adultos, uno dice, perfecto, pero hasta ese momento los niños habían estado por fuera, no se infectaban, o se infectaban no les pasaba nada, y todos dijimos, chévere, cuando en un momento dijeron, ahora también los niños menores de 12 años, ahora también los niños menores de 5 años, ¿por qué no pusieron a vacunar a los niños si a ellos prácticamente la infección les pasaba desapercibida? Bueno, Robert Malone hizo un vídeo para mí histórico que todo el mundo debería buscar. Y fue un vídeo literalmente de 2-3 minutos en el que miró a la cámara con una honestidad suprema y dijo, en caso de que usted esté pensando en vacunar a sus hijos con las vacunas de ARN contra el COVID, a mí no me da ningún miedo ni pronunciar la palabra ni hablar de eso porque alguien tiene que hacerlo y nadie lo está haciendo y creo que es una obligación de todos. En caso de que usted se esté planteando eso, sepa que es una decisión que ya no tiene vuelta atrás y que lo que estamos viendo que le hace al endotelio vascular y lo que estamos viendo que le hace al corazón de estos niños y lo que estamos viendo que esa spike protein causa es terrible. Y usted no quiere ponerle eso a sus hijos porque eso va a ser irreversible. Ese vídeo fue tan profundo, gracias a Dios fue lo que hizo que mi hermano no se la pusiera a sus hijos y ahora pregúntale a mi hermano si está feliz por eso, porque ¿cuántos niños están muriendo? ¿Cuántos niños están teniendo cáncer en stage 4? A mí antes no me llegaban a la consulta enfermos de cáncer si no eran stage 1, ¿no? Entonces tú tenías tiempo de ver cómo evolucionaba o no y de hacer cosas o no, conjuntamente con el oncólogo y trabajaban. Pero es que ahora te llegan con la etapa terminal directamente, por eso lo están llamando turbocáncer. ¿Por qué ahora tenemos turbocáncer y no existían los turbocáncer antes? ¿Por qué? Ahora sabemos por qué. Y a mí no me da miedo decirlo. Es el plásmido de ADN, la secuencia que han puesto ahí del SV40, como bien se ha encargado de decir y me Cruz, encanta que está ahí dentro. Y no estaba en las pruebas que mandaron a la FDA. Está ahí. Está en la que de verdad le cayó a la gente, o al menos a algunos. Y eso ya está demostrado por la ciencia. Ahora hay que buscar responsabilidades y ver cómo recuperamos a los que pasaron por ese experimento, especialmente a los niños. Especialmente a los niños.